Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes a Abril Troncoso, gestora, poeta, investigadora cultural, quien estará con nosotros compartiendo tópicos de la actualidad. Bienvenida, Abril Troncoso, a Página Abierta con el Arte. Bueno, Odalis, primero quiero agradecer la oportunidad de compartir con los amigos televidentes que nos acompañan a este programa de Páginas Abiertas con el Arte. Sí, ante todo, Abril, nosotros sabemos de tus claves de comunicación, que es lo más importante, de tu trabajo a nivel comunitario, comunal e intelectual. Aunque independientemente de que el ecosistema nuestro no traduzca los verdaderos valores, muchas veces, para eso existen estos espacios, para que ellos mismos digan quién es la persona, quién es esa gestora, quién es esa muchacha que nació por ahí, que a lo mejor por Miches, que hace escultura, pintura, poesía, que es una viajera incansable y que al mismo tiempo es una pensadora cultural. Por eso siempre le tenemos esa pregunta a cada invitado y por lo mismo a ti también. Queremos que tú le digas al público televidente quién es Abril Troncoso. Bueno, en principio, yo no sé si la humanidad está en capacidad de responder esa pregunta, ¿no, hermano Fidel? De quién es, quién soy. Ahora, sí te puedo decir que en la praxis me he dedicado a cultivar en el campo de las artes y la cultura, la ilustración, la literatura, la gestión cultural. He hecho una especialidad en gestión cultural en el Centro Cultural de España, estudié en la Universidad APEC, presenté un proyecto de cooperación y desarrollo entre el Centro Cultural Cayuco de Miches, del cual soy gestora cultural, y el Centro Jacques Fossat en Haití, además de la empresa Educarte en Barcelona. Fuimos invitadas a la Universidad de Girona, donde impartimos una conferencia, hablando desde la más elementalidad posible del futuro de la cooperación y del futuro del diálogo para lograr fortalecer las políticas culturales, que si bien es cierto que tenemos una especie de maquillaje en cuanto a lo que es la democracia, la apertura y la implementación de programas que supuestamente sustentabilizan y visibilizan la oportunidad de generar cambios sin importar a quién tú le tumbas o no el polvo, todavía no están en cuanto a lo que es la estadística definida de maneras sustentables como que se puedan medir. ¿Me explico? Sí hay una especie de ilusión, sí hay una puerta de lo que yo llamo este sistema de panal de avispa que nos quiere atraer a todos de alguna forma o de otra. ¿Quién es Abril Troncoso? Abril Troncoso es una humilde campesina de San José de Ocoa que tiene 7 años viviendo en Miches, trabajando en la comunidad de Miches bajo la dirección de nuestro gran escultor, mi gran jefe, mi gran hermano, el señor Genaro Reyes Cayuco. Allí yo he tenido la oportunidad de asentar los pies, de ponerme un poco con pies de plomo, ¿no? Aunque la cabeza, de alguna forma o de otra, siempre ha estado y ha tenido la apertura de creer que es posible, pues desde mi propia cosmogonía, desde mi propio ser orgánico y de mi naturaleza que no cambia, generar transformaciones que no solo me permitan a mí adentrarme en un proceso evolucionario, sino que de una u otra forma también lleguen a aquellos que entran en contacto con lo que hacemos. Sí, Abril, hay algo que muchos se preguntan, ¿cómo se da en tu naturaleza y en tu forma de gestora esa combinación, o más bien esa orientación hacia lo que se llama las ciencias de la cultura, la ciencia de la literatura y la poesía como elemento integrador
de estos dominios. ¿Cómo es que se da que una persona puede hacer esto y al mismo tiempo mantenerse coherentemente dentro de lo que se llama esa trifunción, esa multidisciplinaridad y sobre todo esa elocuencia en el trabajo que se lee en tu poesía, en tus declaraciones, en tus intervenciones públicas y culturales? Mira, en principio, yo no sé si es retórica tu pregunta, porque yo estoy hablando con una Para persona. nada retórica. Yo estoy hablando aquí con Para una, nada retórica. con una persona que tiene la capacidad de hacer mucho más de ahí, ¿no? Que eres tú. Vilas Matas decía, ya fastidiado de no poder escribir, se puso a hacer una antología de poetas y escritores que habían escrito pocas obras. Él decía que las patologías de la contemporaneidad, claro, yo lo estoy diciendo con mis palabras porque no recuerdo, y casi que no me gusta citar tampoco, contribuían a formar un nuevo campo de investigación que permitiría en el futuro y lo más importante, en el presente, pues a la gente le gusta vivir mucho en el futuro, en el vamos a hacer. Vamos. Yo creo en el ahora, en hacer ahora, adentrarse en una conciencia mucho más profunda, mucho más participativa. Y eso yo hago a través de mi trabajo. Mi mamá, cuando yo era pequeña, me obsequió la colección completa de Juan Bosch, y no diré mucho porque tengo unas opiniones ahí media raras, digamos, y también algunas novelitas de la Cartland, junto con una mascota. Mira, yo siempre ando con mi mascota, ¿no? Siempre escribo. Y de hecho, la actividad escritural ha contribuido a llevarme hacia senderos de autonoxis y de autoinvestigación. Igual que la ilustración también. Mi tiempo en Bellas Artes, mi tiempo en Altos de Chabón, mi tiempo en APEC con José Cejo, ¿no? Sí. Y digo José Cejo porque fue uno de los profesores que me acunó, que me invitaba a su taller. La literatura se fortalece cuando me encuentro con el taller de narradores hace 6, 7 años, con la presencia de Valentín Amaro. Sí. Debo decirlo porque Martí decía honrar honra. Claro. Entonces Valentín Amaro, cuando nos mudamos a Miche, viene al grupo literario Manuel del Cabral, Juan Isidro Núñez, director del grupo literario de Miches, un gestor cultural incansable, químico, escritor de mucha fusta. Entonces ya allí, en el grupo de literatura, con mi amiga Belkis, con mi amigo Cayuco, con Claudio Bermúdez, con mi querido amigo también Sosa, Rodolfo Sosa, personalidades de la municipalidad, empieza la literatura a través de la estimulación del director de los talleres, que en ese momento era el director de los talleres nacionales, pues empezamos a, de alguna forma o de otra, profesionalizar esta actividad que en su momento fue una medicina para la locura, porque yo soy un producto de un sistema, de mi micromundo, de mi minípolis, que es acojonante. O sea, la verdad es que si el ser humano, no de género, hombre o mujer, sino ser humano, no se sitúa con su propio peso sobre el mundo, se va, como dicen por ahí, en banda, como una chichigua, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma o de otra, esta relación que tú dices, que está unida con hilos invisibles, sale de un solo centro, que es hacer como expresión celebratoria una actividad que me permita, primero que nada, respirar y no agobiarme, y segundo, tratar de día a día, segundo a segundo, descubrir cuál es mi naturaleza verdadera, ¿no? Abril, al principio del programa Odalis te preguntaba, y es la pregunta que solemos hacerle a todos los invitados. Espérate, que yo no soy todo el mundo. No, sí, lo que pasa, sí, cierto. ¿No? Una broma. Sí, lo que pasa es cuando traemos invitados al programa, pues esa es la pregunta formato, digamos, la formalidad, que al fin de cabo apunta al tema de la identidad, ¿no?
y ya veo que eres una mujer de muchas facetas, ¿no? Y de muchos rostros. También practicas el yoga, un tema sobre el cual podemos volver luego. Pero hablabas de que naces en San José de Ocoa y trabajas en Miches. Es decir, en tu proceso vital descubres el interior del país, el abandonado interior, ¿no? Las comunidades, el trabajo en las comunidades. Tú sabes que el trabajo cultural en un país como la República Dominicana, y creo que en eso estamos de acuerdo, suele concentrarse mucho en las grandes ciudades, ¿no? Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata tal vez, San Francisco de Macorís, pero sobre todo Santo Domingo y Santiago. La capital. La capital. La capital. La capital y la segunda capital. Pero nadie habla de trabajo cultural, de proyectos culturales, socioculturales, artísticos en los pueblos. Un pueblo como Miches, que es un pueblo famoso, ¿no? No, y en los bordes. Porque, en los bordes por lo que territoriales representa. también. En los bordes también. Es decir, estamos muy en el centro, pero hemos olvidado los bordes. Pero veo que en tu trayectoria, en tu desempeño, en tu vida, has descubierto que existe también el interior. Que existe otro país, aparte de este país nuestro, el de las grandes ciudades. Eso es importante, ¿no? El trabajo en Miches y el trabajo en otras partes, fuera de Santo Domingo. Digo, hago esa observación, ¿no? A ver, en una reciente conferencia impartida por Tariq Ali en México, en la 7ª Feria del Libro, él citaba a Boaventura Sosa y decía: entender que el concepto de provincialidad en un país debe dejarse de lado para accesar al desarrollo definitivo es muy importante. Eso de periferia no es un concepto ni es una realidad propiamente de la dominicanidad, sino que es una circunstancia que afecta a Panamá, Guatemala, a México, a Colombia, a todos los países de Latinoamérica que de una forma o de otra han sido saqueados bajo este gran concepto de la nueva hegemonía y de la colonialidad epistemológica, que en nuestro campo, específicamente en nuestro campo, nos afecta de una forma que hasta nos insensibiliza. El trabajo en Miches, o sea, hablar del desarrollo de Miches y mencionar, por ejemplo, el proyecto de Arte Miches, que es la Semana Cultural, uno de los festivales culturales más importantes de República Dominicana, conjuntamente con el Festival de la Montaña, conjuntamente con un festival que se hace en Santiago, en La Romana, conjuntamente con el Carnaval de La Vega, porque esa conectividad permite también darse cuenta que uno no es lo más en nada. O sea, usted oye a un presentador diciendo el festival más importante del mundo. Sí, o sea, claro, eso no es verdad, señores. Eso no es verdad. En Antigua, Guatemala, se está intentando hacer un festival de literatura. En muchos países, en las periferias se trabaja. Entonces, ¿qué tan importante puede ser para nosotros empezarnos a situar en esta oportunidad que nos da la globalidad atendiendo la biodiversidad? Creo que es lo que se debe analizar. Yo aprovecho para invitar a los amigos televidentes de Páginas Abiertas con el Arte a que nos visiten en el Centro Cultural Cayuco de Miches. Sí. Yo y esto ya es muy, muy personal, como todo en mí es muy personal. Mira, yo no creo en las poses, hermano Fidel. No creo en las poses, y si algo tengo, es que tengo toda la disposición de combatir a los dueños del know-how que piensan sola y exclusivamente en sí mismos. Cierto. Abril, te hablaba de Miches por lo que significa la ciudad. Miches es tráfico ilegal, Miches es la diáspora dominicana, la dominicanidad en crisis que se ve en Yola, los dominicanos que se largan, la mala fama de Miches. O sea, Miches es otra cosa. El Miches tuyo es otro Miches, que es todo, ¿no? Es una totalidad. Pero problemática, ¿no? Que te quiero decir que hay ese otro Miches en el que tú trabajas por la cultura, por el espíritu, por los valores de la cultura, ¿no? Fidel, esa pregunta que tú estás haciendo necesita un espacio, porque ese universo que te va a contestar ahora Abril necesita realmente respiro y movimiento, y para eso vamos a dejar que ese respiro y movimiento venga en nuestro próximo segmento.
está bien. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, Abril Troncoso, proyectos culturales e insulares. Abril, toda esa gente que te está mirando ahí está esperando la respuesta de la pregunta que te hizo Fidel. Adelante. Bueno, yo todavía tenía que decirle que con respecto a la pregunta anterior de por qué el campo, en el campo está el futuro del desarrollo de la nación. Aquí en la Minípolis solamente somos 2 millones y mal contados supuestamente somos 10 millones en República Dominicana. Sí. Que lo de República hay que discutirlo. Es cierto, hay de hecho Miches en los últimos años, gracias a la entrega y a la dedicación del escultor Genaro Reyes Cayuco, ha empezado a proyectarse como un pueblo no solo de viajes ilegales, es cierto, es un puerto de viajes ilegales. Pero ¿cómo entender esto dentro del contexto no de la dominicanidad fastidiada y cansada, sino de la imposición epistemológica a la que ha sido la sociedad dominicana, neohispana, sí, sometida, sí. Dominico-haitiana, sometida por siglos, desde las repoblaciones? Un largo proyecto de dominación, ¿no? ¿Me explico? Sí. O sea, entender que en su momento se abrieron las puertas de Estados Unidos para que todos fuéramos como esclavos a construirle las torres al sistema gringo, también es darnos cuenta que todo radica en la educación y en la colonización, de las cuales yo soy una representación. Because I speak in English. If you read me, you will see it. Okay. For me, it's very easy to do the translation. ¿No? Entonces, Miches es muy lindo. Mira, cuando yo llego a Miches, yo me encuentro con una sociedad civil muy organizada. Asociaciones de amas de casas, asociaciones de pescadores, federaciones de asociaciones, sí, que de alguna forma o de otra regulaban el desarrollo de esta comunidad pesquera donde habitaban antiguamente los iguayos. Es una comunidad que tiene 30,000 habitantes. Pequeña, sí. Es pequeña, pero muy amplia. Pero eso no es la imagen que nos proyectan de Miches. Hay otra imagen negativa. No nos hablan de las organizaciones, del trabajo comunal, comunitario. Los medios no nos hablan de eso. Pero los medios... Nos describen lo peor. Los medios no sirven. Como el punto de... Además que los medios son colonizadores. El proyecto que ella está diciendo, que está, es un proyecto decolonizador, sí, que parte de la decolonialidad, que parte de lo que se llama el surgimiento de márgenes y epistemes, o sea, modos de conocer la vida real y además lo que pasa en los bordes y en los centros. Esa oposición que es la que ha dado lugar a que tengamos también estéticas fundadoras, decolonizadoras, decoloniales, y que además presente eso que ella le llama una epistemología orientada, o sea, un modo de desarrollar conocimientos desde lo popular y desde la cultura de los signos. O sea, que es ese, por eso Miches ahí viene siendo una mancha, una metáfora, pero también una ruta. Ese microuniverso que, claro, que no está bastante estudiado por la intelectualidad dominicana, por ejemplo. Ese pueblito dice mucho. Pero ha sido objeto de investigaciones. Mira, sí, Genaro Reyes, y no quiero quitarle la palabra a Abril porque es importante. Por favor. Es importante. Genaro Reyes es una persona de la cual vamos a tratar, porque fíjate, él como escultor, como artista, como instalador, ha fundado y refundado una nueva república de las artes. Pero sobre eso vamos a hablar cuando Abril intervenga. No, pero espérate, porque tampoco ustedes me van a manillar a mí no, aquí pero porque no te estamos en televisión, ¿verdad? No, pero no manillar. ¿Qué piensa el espectador? No, espérate, no, pero es que cuando usted habla, Odalí, yo tengo que cerrar la boca y escuchar, abrir el pecho. No. Por favor, hábleme, por favor. Además, delante de Genaro Reyes, ganador en 2 ocasiones del Gran Premio de la Bienal Nacional, del Premio León Jiménez, que eso ya es como
como poner una flor, ¿no? En este vasto jardín que es mi gran amigo, mi gran hermano Cayuco. Yo ahí me hago una humilde reverencia, ¿no? Por favor. Claro. O sea que cuando yo hablo de Genaro Reyes, estoy hablando de un creador, pero también es de un pensador visual y artístico. Es un individuo al que no se le ha hecho el caso que se merece. No ha sido atendida su obra. Pero Para además, nada, para estamos nada. hablando de un discurso cultural desde los materiales en desechos, reciclados, inservibles, que él los humaniza con una mano que tiene, que alumbra allí donde se habla de arte. Tú sabes que ya al tocar el caso de Cayuco de Genaro Reyes, estamos tocando otro tema, que es el de los valores no conocidos, los verdaderos valores de la sociedad y de la cultura dominicana. Patrimonio tangible que son e patrimonio, intangible. Pero que él es un Es- patrimonio Yo visible. se lo dije a Freddy Cierto. Es un Ginebra. patrimonio Cierto, visible. cierto. Incluso Y yo no- he estado, Fidel, oye bien, Sí. por proponer que el centro que él tiene en Miches sea un centro con lo que se llama un presupuesto dirigido a rescatar precisamente una comunidad que, si bien es cierto que ha tenido esa mar de aventura, por decirlo así, tiene también un proyecto de cara al presente, no al futuro, de cara al presente. Sí, 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 totalmente. eso es bueno que se sepa y se diga. Totalmente. Porque esos valores que son los que sostienen realmente la nación y la dominicanidad y la patria, la llamada patria, tan proclamada y tan Vilipendiada, vilipendiada, usada, constituida, y manipulada todo. en estos días, no son publicitados. O sea, hay un gran problema. claro. Aquí tenemos las mismas caras, las mismas voces que hacen opinión pública, que dirigen, que moldean el criterio de la gente, que salen en los medios de comunicación, pero esos héroes anónimos y no tan anónimos de los pueblos, de las comunidades. Por eso te preguntaba, ¿no? El trabajo en el campo. No, porque oye No lo que son tan- pasa no con son- ese centro. y no con son Cayuco. conocidos, no son suficientemente, nunca serán suficientemente conocidos, Annalise. Bueno, mira, lo que pasa es que primero estamos hablando de una personalidad conectada con las praxis ancestrales de los aborígenes. Un hombre que cuando es visitado por embajadores, cuando es visitado por el campesino, actúa de la misma forma. Un hombre que no lo piensa dos veces a la hora de asarte un peje con hierba del patio, que no lo piensa dos veces a la hora de hacerte un pilón de cacao, tú ves, que no le importa que tú llegues en un gran saco, en un gran Mercedes, o que tú llegues en un mulo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La universalidad del alma de Cayuco no le permite asumir el papel del tumbapolvismo que exige O del el figurero, sistema. tampoco. ¿no? Pero eso... Sí, sí. No, porque por ejemplo hay dinamización cultural. Sí, Porque vamos a llamarle a las cosas como son. sí. Tú oye, hay que llamarle a las cosas como son desde un asentamiento. Es que si yo no me conozco, yo no voy a hacer un carajo. O sea, si yo no sé quién yo soy y hacia dónde yo quiero ir, va a ser difícil que yo no me deje llevar como una res, como un número más, como un código de barra más. Sí, sí. Y lo de la igualdad campo-ciudad, donde los pobres más pobres y los ricos más ricos, no es una realidad exclusiva de dominicanos. Pero una cosa es el ser y otra el aparecer. ¿Tú ¿no? entiendes? Y yo me Entonces refiero a- Cayuco es un ser, No el no un aparecer. aparecer. Sí, exacto. Entonces por eso otros han querido aprovecharse de la generosidad de Cayuco y yo me voy a abstener aquí de mencionar los nombres porque yo no quiero ser protestataria, como tú decías ahorita, ¿Y por qué no? porque eso también es un modelo. Y los revolucionarios terminan convirtiéndose en los que combaten. Es una- Dame los cuartos. A mi Balaguer decía, si tú quieres saber quién es un agente, dale un carguito. Yo me voy a abstener aquí de decir nombres, pero el pueblo lo sabe. El pueblo lo sabe. Y precisamente por la profesionalidad de Cayuco, debemos felicitar el incentivo del gabinete que apoyó al ministro de Cultura. Y no lo digo por lambonismo. No, Lo digo porque es reconocimiento. verdad. Sí, eso es En vistas públicas recientemente, el Centro Cultural Cayuco de Miches fue elegido como uno de los proyectos más importantes de la región este, en cuanto a lo que es el llamado público de los proyectos culturales, que no es un juego, que está ahí y que no le importa cuál es tu partido ni tu color, porque aquí se ha vivido mucho del partido.
Y mucho de que usted tiene que tener grupo de bases. Y reúneme 20 grupitos para dar tu nombramiento. Y tú quieres más grupitos que los muchachos que nosotros estamos capacitando ahí. Tú quieres más grupitos que yo tengo la capacidad de hacer lo que no haces tú con todo tu presupuesto. O sea, estamos hablando de hechos tangibles. Cayuco es un desarrollador. Cayuco es un multiplicador de conocimiento. Y es un hombre, y te lo digo por experiencia propia, que es capaz de dejar su plato de comida para tratar de buscar unos chelitos y pagarle a esos artesanos que sigan produciendo y que nos lo agradecen. Porque es que no lo podemos hacer todo. Sí, ahí coincide con mi mamá. Mi mamá se queja mucho de la ingratitud del ser humano. Todos los días me dice lo Pero mismo. que no es ingratitud, es desconocimiento. Señores, la ruralidad del campo es, óyeme, es Cuando una dices que no realidad. agradecen, es por ingratitud, por ignorancia, no sabemos. Y ya que me voy emocionando, yo soy una mujer que respira. No, Abril, yo te quiero decir que este programa de nosotros, Página Abierta con el Arte y la Cultura, está comprometido precisamente con la difusión y el conocimiento de esos valores, de esas personas, hombres y mujeres, como Cayuco, como tú y como muchos otros, como Néstor Sánchez, tantos que han pasado por acá, que realmente... El mismo Vidó, que hizo en su pueblo que también. realmente son los este valores proyecto. vivos de la dominicanidad. Ignacio, son José los- Ignacio, son los en seres San Pedro de principales. Macorís, que está convirtiéndose en multiplicador. Sí. ¿Me explico? Nosotros no solemos traer famosos acá. Esa es otra... Y otra cosa, Abril. Adil Abril. o Mirabai, como es mi nombre espiritual. Mirabai. Óyeme, no es asunto, y quiero que volvamos precisamente a donde nosotros, y tú mismo estabas llegando, que es a esa filosofía de la cultura, a esa filosofía de propuestas decoloniales, de propuestas basadas en un sujeto dinámico, en un sujeto que precisamente toca el origen, se sale del origen y vuelve al ciclo de los inicios. Todo ese tipo de travesía o de trayectoria implica no un compromiso en el sentido banal de la palabra, sino una traducción en conceptos culturales y en prácticas, no en discursos nada más, sino en universos que son visuales y visualizadores, que son materializadores de acciones que realmente llegan a la meta que se proponen. Entonces, estamos hablando ya de que dentro de los proyectos insulares, la insularidad, la postidentidad, la metaidentidad, esa interculturalidad, ese diálogo desde dentro y desde fuera, permiten reconstruir y al mismo tiempo construir, traducir lo que es esta cansada vida dominicana, esta vida que realmente a veces se nos escapa. ¿Qué es lo que debe permanecer desde el punto de vista del texto raíz? Desde el punto de vista de la condición y construcción del sujeto insular, porque de eso se trata, no de república, como tú dijiste hace un momento, un tanto irónicamente. ¿Qué es lo que quiere decir eso para lo que son esos proyectos hoy en el campo de una globalidad, una colonialidad y en su tensión con la decolonialidad, para que Miches sea ese universal cultural que tú pretendes y que pretende precisamente Cayuco? Me están haciendo señas de que ya debo detener, pero se quedó ahí la pregunta que tendrá su respuesta en el próximo segmento. Abril, iniciamos donde terminamos en el bloque anterior. ¿Qué es lo que está pasando con todo ese tipo de propuestas, proyectos? ¿Cuáles son sus oposiciones, sus valores interculturales? Porque no estamos solos de ninguna manera. Y cómo eso traduce un marco de conocimiento desde el arte, desde la literatura, desde ese discurso multidisciplinario de la creación artística. Odalis. En principio,
Yo no creo que la dominicanidad esté cansada, porque el concepto de patria es algo en lo que yo no creo. Yo creo en ser un ser humano y creo que siempre tendré una especie de visión hacia este punto. Yo tuve la oportunidad de leer un libro tuyo, por cierto, lo estoy leyendo, que se llama El horizonte y la memoria, ensayo sobre filosofía, estética y literatura, y allí yo me encontré un párrafo que hablaba del arte de pensar. Recientemente, la Cátedra UNESCO, hace algunos años, con fondos de la Unión Europea, ha empezado una serie de diálogos con gestores culturales enfocados hacia el análisis de la biodiversidad dentro del contexto de lo que es la política cultural. Yo pienso que es el momento de que nosotros, desde nuestra condición de isleños, empecemos a entender que la política, desde, digamos, una concepción más realista, es la relación del individuo con su medio ambiente. Yo pienso que ya la política no es más el dedo hacia afuera, sino también una concepción personal de cómo yo me relaciono con el medio ambiente. Mira, a mí no me importa que los que nos vean piensen que yo estoy haciendo política. De hecho, yo estoy haciendo política, quiero que quede completamente claro. Cuando yo agarro mis ahorros y me monto en ese avión, como recientemente estuve reunida con varios representantes del colectivo Quilombo Arte, cuya sede está en México, pero que tiene sede en Londres, que tiene sede en Nueva York, yo estaba haciendo política cultural de intercambio. Allí tuve la oportunidad de compartir con jóvenes que tienen proyectos orientados hacia el trabajo desarrollador de zonas periféricas, desde el individuo. Desde, como decía tú, el arte de pensar y la importancia de asumir que no estamos en ninguna estadística que nos entienda como una comunidad que esté produciendo conocimiento. O sea, lo que implica conocer conocimiento. ¿Qué implica conocer? O sea, ¿qué implica producir conocimiento? Señores, no es citar, no es hablar de Boaventura Sosa, de Odalis Pérez. No. No es hablar de Valentín Amaro, de Pedro Valdés. No. Implica yo, como individuo, tener la capacidad de analizar las cosas. Por consiguiente, la convocatoria de los proyectos culturales que está organizando el Ministerio de Cultura me parece que tiene una tendencia en su raíz comunista. Me parece que quiere lograr, de alguna forma o de otra, balancear estos recursos con lo que cuenta Dominicana. O sea, aquí ya es hora de que nosotros empecemos a vivir de acuerdo a las riquezas que tenemos, porque esto es un país rico. Pero sin embargo, el manejo, per cápita, los ingresos son muy bajos. Hay muy pocos con mucho y muchos con muy poco. Y eso es una narrativa. Sí. Pero una narrativa también, ¿tú sabes de qué? De dominación. Estética de la pobreza. No, pero además una narrativa de dominación. Completamente. ¿Cómo eso realmente se va a convertir en un mundo contrario o sujeto a ese modelo? Porque de lo que se trata es de ese modelo. Un modelo que está operando y es operante en la actualidad en la República Dominicana y en la mayoría de los países de América. ¿Por qué ese concepto que tú dices, por ejemplo, de comunalidad, ¿no? De transformación? Digo, que tú sugieres, ¿por qué esas fuerzas que muchas veces se le dicen de borde y también de centro no están en consonancia? Es porque realmente hay una disonancia total, de esos mundos. Muy cacofónica. ¿Tú ves? Mira, Fran Fanon decía en su poética discursiva, porque el tipo era poeta también. Fanon. Decía, cuando la paz no logra los objetivos, entonces la guerra. Yo soy una guerrera y el camino de mi batalla es soledad, es solitario. Y eso implica que yo estoy dispuesta a matarme con cualquiera. De hecho, yo casi siempre choco con la figura de autoridad. Ay, Dios me perdone, de verdad. No, lo de matarse con cualquiera es una manera de hablar. No, que choca con la figura de autoridad. Eso es importante.
Eso es chocar con la figura de autoridad, porque eso tiene un sustrato y al mismo tiempo tiene un discurso, Fidel. Sí. Oye, o sea, que lo que Abril está diciendo no es un problema solamente de palabra, sino de actitud, porque muchas veces se palabrea, pero la actitud es lo importante. Abril, y los que hacemos este programa, Odalis y yo, creemos en el diálogo de saberes, en el diálogo de culturas, en que vivimos en la época de la globalidad, pero también de lo intercultural y de lo multicultural. Hablamos de los estudios postcoloniales y los estudios descoloniales también. Hablamos de descolonización, hablamos de identidad, pero también de diferencia. Hablamos de dominicanidad como apertura y no como límite. ¿Ah? Como apertura, no como límite. De dominicanidad en el mundo, ¿no? Hablamos de soberanía, pero en un contexto también. Los estudios postcoloniales y neocoloniales han hallado una resistencia hasta cierto punto fuerte en muchos sectores. Creo que en eso Odalis y tú pueden coincidir. Hay una resistencia, por ejemplo, cuando tú hablas de lo intercultural, parece que estás negando el sentimiento de identidad nacional o de cultura nacional, y no. Estamos en el mundo. Somos signatarios de acuerdos y tratados internacionales. No podemos vivir fuera de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, tenemos un derecho a una soberanía, a ser lo que somos y a elegir nuestro propio destino, pero es un destino en el mundo, junto con otros hombres. Esa resistencia, hay una fuerte resistencia, ¿no? ¿Cómo vencerla, por ejemplo? ¿Cómo vencer esa resistencia a la aceptación de lo que es ya un hecho en nuestro mundo? Un mundo cada vez más entrelazado, intercultural y multicultural. Mira, en principio, Fidel, te quiero dar las gracias por adentrar este encuentro, que más que un encuentro tripartito es un encuentro masivo, un encuentro con los amigos espectadores que nos escuchan, que nos acompañan en este programa, ¿no? Que como bien decías, conducías junto a nuestro amigo Odalis, que es el campo de la acción. Yo puedo venir y hacer 1000 ensayos y, como decía Odalis, teorizar y teorizar y teorizar hasta que nos cansemos todos, pero a la hora de accionar ya es diferente, porque la acción es la verdadera fuerza de los pueblos. En principio yo creo que hay que modificar la ecología de el saber. Estamos adentrándonos a una fase de reciclaje, a una fase ecológica que no solamente está orientado hacia la naturaleza, sino también a lo que es el conocimiento. Por ejemplo, el pensum de educación de República Dominicana tiene que ser completamente modificado. Una opinión muy radical tuya. No sirve, Digo, no a mí funciona. me gustan los radicales. No funciona. Sí, ¿por qué? En principio, porque no está orientado hacia una educación integral. Tú, óyeme, te hablo por mí. Cuando yo salgo por ahí, que me empiezan a hacer preguntas, ya es el tiempo que me ha hecho ponerme yo a investigar. Pero yo gagueaba. Dominicanidad. Los grandes pensadores dominicanos. Los grandes escritores dominicanos. Hoy por hoy, tú me dices que te cite y yo también te voy a gaguear. Cítame 10 escritores dominicanos, yo te voy a gaguear. Háblame de geografía del sur, del norte, del este. Es tan importante eso como citar escritores. Fundamental. Fundamental el conocimiento. Fundamental. Porque Me explico. ¿Cuáles son los platos típicos de la dominicanidad? ¿Cuál es ese patrimonio tangible e intangible que nos identifica como cultura dentro de lo que es la biodiversidad, el amor? Cierto. Más importante que citar a 10 escritores o pensadores dominicanos es el trabajo que tú estás haciendo con Cayuco en Miches. No, pero es igual de importante. Bueno, pero Oye, aquello porque lleva a la acción. tener un pensamiento crítico no es ser bruto. Y ser bruto no es no saber. ¿Me explico? Yo pienso que el sistema educativo debe empezar a entender que la educación horizontal es muy importante. Porque a mí, por ejemplo, en mi trabajo como educadora, yo doy talleres de joyería, de bisutería, de pintura. En el Centro Cultural Cayuco hemos hecho concursos de tarjetas infantiles orientados hacia las escuelas y no hemos trasladado a las escuelas. La práctica
me ha permitido darme cuenta que yo puedo ser también, yo puedo hegemonizar también a través de mi discurso. Claro, porque el discurso y su relación con el poder propicia lo hegemónico. Claro, porque yo voy allí como la que está dando, como la dueña del know-how. La autoridad. Pero sin embargo, tener la apertura de entender que el estudiantado también tiene algo que enseñarme. Claro. ¿Cómo piensan estos niños, estas niñas? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que está pasando en mi país? O sea, ¿cuál es la importancia de entender que el sistema educativo tiene que por fin transformarse? Y oye, Danilo lo dijo, o Dalís. Porque también uno no quiere reconocer la vaina de los políticos, porque si yo hablo de los políticos, entonces soy política. Oye, él lo dijo en un discurso, dijo, ustedes me van a excusar los culturólogos, y Carlos Castro se levantó, trayó y se fue por ahí, y se armó un reguero de cosas. Yo, como no soy ni de aquí ni de acullá, que no me importa un carajo, ni el morado, ni el rojo, ni el blanco, ni nada de eso, yo no creo en eso. Más fácil en el arco iris que en cualquier color. ¿Qué dijo el presidente? Yo me senté y esperé, porque no armó un revuelo. Sí. Él dijo, miren, a los culturólogos les voy a decir algo. Culturólogos. Sí. El país sin cultura no es país, pero sin educación nunca nos vamos a insertar en el mapa, dijo el tipo. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es verdad, si no es otra fanfarria más. Entonces, mira, la educación es importante. Empezar a trabajar con los grupos minoritarios, empezar a organizarnos para exigir nuestros derechos a través de la participación ciudadana. La soledad, o sea, yo no te puedo hablar porque es que yo no tengo un planteamiento desde una planificación política. A mí el sistema no me gusta. Tengo amigos que lamentablemente están en el sistema y Dios los resguarde. A mí no me gusta el sistema. Hay mucha boñiga detrás de las sonrisas. Hay muchos juegos de poder y hay mucha intimidación también. Y yo con la intimidación no me sé manejar. Por eso yo estoy en el campo y seguiré en el campo. Porque yo no solo he estado en Miches. Yo también estuve en Guanuma. También me fui al proyecto de Marilyn Gallardo. También me he ido a lo de este muchacho, Yacín Keladi, a Guanabané. ¿Tú entiendes? También me he ido a la Ciénaga. O sea, no es que yo solo estoy en Miches, sino que yo estoy en el interior. Tienes una historial de trabajo ¿Tú ves? en los pueblos. Eso decías, trabajar con los grupos minoritarios, lo que yo digo, ¿no? Y visibilizar esto. Mirar los pueblos. Exacto, Es importante visibilizar Sí. y crear un laboratorio virtual de interconectividad donde nosotros nos estemos enterando de lo que pasa aquí. En Haití, señores. El Centro Jafosá en Haití está haciendo un trabajo genial. Y la obra del haitiano, déjame decirte, y tú lo sabes, Odalis, la obra del haitiano, la obra artística del haitiano, es una obra con una fuerza identitaria que tú dices, eso es Haití. Particularizada. Tú dices, eso es Haití, esa fuerza del color, ese dominio del pincel y también la poética, aunque se dejen filtrar muy pocos. O sea, ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Yo creo que tenemos que empezar a hermanarnos y hacer laboratorio, cada quien en su lado, porque tampoco tú sabes, eso de la apertura y de un solo mundo es muy conflictivo, porque entonces un grupito va a dominar un solo mundo. Cierto. Claro. No, eso es Son problemático. las trampas todo de eso. la tardomodernidad. Sí, sí. Claro, y la claro, hegemonía claro, siempre va a existir, claro, sí. pero yo quiero ser hegemónica conmigo misma. Sí. Y controlar mi mente y permitirme a mí misma ser un eje de transformación y promover eso a través de la educación, pero lo más importante, hermano Fidel, a través de mí misma. ¿Cómo yo puedo transformar si no tengo la capacidad de vivenciar y ser aquello que yo estoy promoviendo? Tú sabes lo bonito que es yo venir aquí frente a mis amigos que nos escuchan en las puertas abiertas con el arte y hacerme pasar por una gran pensadora y salir ahorita a robarle los cuartos a toda la gente que mediante sufragio eligió a esta gente para que representen los intereses. Abril, por tu indumentaria naranja y negra, la gente podría pensar que eres musulmana o hindú, aunque la sabiduría oriental está presente en tu vida. Y sabemos que practicas el yoga. ¿Qué es el yoga para ti? Ay. Mira, hablar del yoga sin agradecer a
la presencia en el mundo de mi maestro espiritual, de Prabhuji, y también de mi profesor de yoga, el señor Shivadas, no es posible. El yoga es un camino para descubrir mi propia naturaleza, básicamente. Una cosa, ya nos están gritando que se terminó el tiempo. Pero nos debe Pero otra fue visita. como le dije a Abril. Abril, quien viene una vez tiene que volver otra vez. necesariamente. Porque es que no, tenemos cosas pendientes, tenemos una agenda que además yo estoy seguro que los amigos televidentes quieren saber más. quieren Saber más acerca desde de lo este que punto de hace. vista, porque ¿Quién no es es y como qué que hace? venga una gestora, un investigador a hablar de tantos temas tan importantes Sí. y que todavía se quede ahí. Yo quiero comprometerte para que tú vuelvas al programa en continuidad y que agotemos otros elementos que tenemos aquí, de los cuales los amigos televidentes no conocen, no saben ni la mitad. Por eso te pedimos, por favor, ante los amigos televidentes, que vuelvas. La comprometemos. Sí. Claro, pero yo no me puedo ir sin terminar con unas últimas palabras. Primero que nada, quiero agradecer e invitar a todos los amigos a que nos visiten en el Centro Cultural Cayuco de Miches. Se pueden comunicar con nosotros a través del correo abriltroncoso@gmail.com, cayuco666@gmail.com, nuestra página en Facebook Centro Cultural Cayuco de Miches, y a través de nuestro hermano y amigo Odalis Pérez y Fidel, quiero agradecerles. Voy a terminar. Y mira, tú me vas a excusar que no te cite, porque ya te cité de primero. No, que no me tiene que Con espérate, que ese análisis viene. Con Boaventura Sosa, que dice: la modernidad occidental, más allá de significar el abandono del estado de naturaleza y el paso a la sociedad civil, significa la coexistencia de ambos, sociedad civil y estado de naturaleza, separados por una línea abismal donde el ojo hegemónico, localizado en la sociedad civil, cesa de mirar y, de hecho, declara como no existente el estado de naturaleza. Yo invito a los amigos que nos acompañan esta noche y mañana también por la mañana, porque tenemos 2 transmisiones, a que reflexionen, a que entiendan que lo que está pasando aquí es una oportunidad de empezar a desarrollar la República Dominicana, a que viva dignamente con los recursos que se merecen. Y como dice Prabhuji, la naturaleza quiere expresar algo a través de nosotros. Vamos a permitirlo. Amigos televidentes, así hemos llegado al final de una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.